del gobierno con los despidos de Melconian, con el despido antes de Alfonso Prat-Gay, me parece a mí es una señal al interior de Cambiemos, a la hora en que Cambiemos va a comenzar a discutir, y yo creo que no livianamente, el reparto del poder y las estructuras que se van a poner en juego para las elecciones del año. Bueno, mañana el radicalismo le va a golpear la puerta a Macri. Esto es, de alguna manera, puertas adentro del Cambiemos y particularmente puertas adentro del gobierno, Macri ha pretendido dar una señal de autoridad, por un lado. Por el otro lado, lo que no está claro todavía para el gobierno es cómo va a resolver lo que uno podría, prisionamente, expresar como una especie de teorema. A ver, si a la economía le va bien, si le va mejor, habrá en la campaña electoral más economía y menos pasado. Esto es, el gobierno tendrá menos necesidad de ir a buscar las culpas del anterior gobierno para hacer campaña electoral. Si la economía va, si la economía va bien y para arriba y muy bien, si la economía va más o menos, o fue o es un desastre o bastante mala como fue el año 2016, seguramente habrá más pasado en la campaña electoral desde el punto de vista de Cambiemos. Ahora, lo que se está presagiando y lo que se está viendo es que la economía no será una muy mala noticia como el año pasado, pero tampoco será un boom de recuperación económica y mucho menos un boom de consumo, esto es de salario o de ingresos a los sectores que están por comenzar una vez más con las tradicionales paritarias de marzo y de abril. Paritaria que el gobierno quiere limitar a un 17-18%. En este sentido, me parece que hay que tomar ese 17% que plantea como pauta inflacionaria el gobierno. 18% dicen todos los gobernadores que se disponen por separado, pero cartelizados, valga la expresión cartelizados, a negociar las paritarias, particularmente con los docentes. En Buenos Aires, por ejemplo, el personal docente supone el 50% de la negociación y todavía salarial. No llegó a un acuerdo con el gobierno de la provincia. Porque ni hablar, pero por además la expectativa de los gremios y el enojo y el endurecimiento de la CGT se explica, yo creo que sobre todo por el tema de paritarias más que nada, es la expectativa de recuperación de la pérdida del año pasado. Entonces, entre un gobierno que te está diciendo firmen por la estimación de inflación, que normalmente se queda por debajo de la inflación verdadera, y la expectativa gremial de querer firmar varios puntos por encima de la expectativa salarial, ahí tendremos un clásico conflicto de paritarias que habrá que ver cómo el gobierno arbitra en el mismo momento en que el año electoral comienza con las definiciones de carácter estrictamente político. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, marzo, abril, se verá cómo evoluciona la situación judicial de Cristina Fernández, justo en el momento en el que el peronismo tiene que tomar decisiones trascendentales sobre si se queda o no se queda con ella. Sergio, ¿se convirtió un hecho de calendario, como el tema de los feriados, sobre todo por el feriado del 24 de marzo, aunque también del 2 de abril al 20 de junio, en un problema político? El gobierno decidió... El último caso y esta marcha atrás que finalmente el gobierno dio atrás respecto fundamentalmente del feriado del 24 de marzo, también incluye el del 20 de junio y el del 2 de abril, pero fundamentalmente el tema político pasaba por el 24 de marzo, es lo que en el deporte y particularmente en el tenis se llama los errores no forzados. Es otro error no forzado del gobierno, que tiene al menos la delicadeza de no insistir en el error, de no persistir en el error, cosa que era clásica en el kirchnerismo, sino volverse para atrás y asumir que el 24 de marzo es viernes y que había igual un feriado largo con un viernes 24 de marzo. Y además una picardía política que tampoco utilizaron. Los próximos 24 de marzo de los años que termine, los que Macri terminará el mandato, serán fines de semana. Lo otro hubiera sido, quizá más crudo, es asumir un debate político y negarle importancia a la fecha del 24 de marzo, cosa que el gobierno ni siquiera insinuó en la decisión que tomó. Macri ha tomado decisiones trascendentes por decreto, por DNU,
Uno es el tema de las ART, el tema de los accidentes laborales, planteó un nuevo esquema. No le gusta la CGT, pero ahora la oposición le reclama, che, acá estamos en el Parlamento esperando para discutir eso, ¿no? Bueno, ese es otro elemento de la agenda política que está por comenzar, porque claramente, por si hiciera falta recordarlo, el gobierno tiene minoría en las dos cámaras. Y estos DNU que firmó el presidente están sujetos a una derogación por parte de la mayoría, de una mayoría especial que puede formarse en su contra en el Congreso. Hay que ver el desenlace final que tiene esto, porque varios de los proyectos, como el tema de la CRT, ya tenían trámite parlamentario y bastante avanzado. Sí, bastante avanzado. Sí. Pero el presidente parece que decidió... Incluso la CGT había opinado avanzar parlamentariamente. Exactamente. ¿No? De manera que hay que ver cómo maneja esta cuestión el gobierno. Si va a tener que también dar una marcha atrás, negociar en el Congreso, porque lo que seguro tiene que garantizarse es que el Congreso no trate y que queden refrendados los DNU como si fuesen leyes, ¿no? Marco Labaña, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, felicidades. Gracias a usted. ¿Cómo empezó económicamente este 2017? Porque la verdad el gobierno despierta mucha expectativa, mucho optimismo. Me parece que todavía no se ve. A ver, creo, y siguiendo el análisis que hacía recién Sergio, que vamos a tener un año donde van a tener que hablar del pasado, ¿no? Porque la economía, si bien va a estar un poco mejor que el año pasado, va a estar más tranquilo, no va a ser una economía que muestre signos de recuperación muy fuertes. Y sobre todo signos de recuperación que termine sintiéndose en el día a día de todos nosotros, ¿no? Sino que más bien ve una economía que va a ser un poco más concentrada. Y esos sectores particularmente pueden mostrar algún grado de crecimiento, pero esto no tiene un efecto derrame y que todo el mundo sienta que la situación está mejor. De vuelta, en un panorama donde claramente va a ser más tranquilo que el año pasado. Los más optimistas hablan de 3, la mayoría habla de 2% de crecimiento. Sí, yo creo que entre 2 y 3 va a estar, depende también un poco de qué haga el gobierno. A ver, si vamos a tener una pauta salarial que vaya en torno al 17%, con una inflación que yo creo que va a estar entre el 20 y el 25, no creo que la pauta del 17 se logre, salvo que tengamos una economía más recesiva, pero si se empieza a mover un poco en torno del 2-3%, la inflación va a estar entre el 20 y el 25%. Una pauta salarial del 17 nuevamente es pérdida de poder adquisitivo del trabajador. No creo que nadie firme por el 17. Desde ya que no creo que eso pase. Sí, quizás lo que te pueda pasar es algo que pasó en la provincia de firmar por el 17 con una cláusula gatillo de si la inflación está más arriba se ajusta automáticamente o se reabren las negociaciones. Eso posiblemente pase. Siempre cuando uno tiene negociaciones partidas, siempre la economía es más friccionada, ¿no? Pero el gobierno parece estar en una posición dura en ese sentido, ¿no? 17% como límite de paritarias, no un incremento de bancarios que habían conseguido al final del año. Sí, correcto. Digo, que no lo homologaron. Sí. Sí. Todas las señales van rumbo a no firmar algo distinto del 17 o ponerlo en 17. Creo que si es así, bueno, la economía no, la recuperación no se va a dar, ¿no? Si no se recupera el poder adquisitivo de la gente, no recuperamos el consumo y es difícil que la economía se mueva. Una economía que se parece bastante a la situación brasileña, ¿no? Sí, creo que va muy a la rastra de la situación brasileña. Sí, yo creo que uno de los riesgos que tenemos es entrar nuevamente en los modelos donde permanentemente se está ajustando, que termina pagando siempre el poder adquisitivo, el salario de la gente y nunca termina de arrancar. Lo mismo puede oír casos como Grecia, Brasil más cercano, pero son economías que viven en ajuste en ajuste. Yo quiero suponer que el gobierno no quiere ir a ese esquema, pero lamentablemente quizás la situación, si va por ese camino, creo que no vamos a salir, ¿no? No hay que olvidarse que el año empieza con aumentos tarifarios. Sí, correcto. Eso es un punto también central para ver cuál va a ser el impacto en el bolsillo de la gente. No creo que volvamos a repetir el esquema que planteó el gobierno el año pasado de ajustes tarifarios desmedidos. Creo que va a ser algo un poquito más racional, pero esa racionalidad
también tiene impactos en la inflación. También va a hacer que esa pauta del 17 sea muy difícil de alcanzar. Ahora, Marco, ¿puede ser que el gobierno incurra en el error que incurrió al principio de su mandato diciendo el segundo semestre del 2016? Ahora hablan, no sé, del primer trimestre o del primer semestre. Hay voces que uno puede considerar o no, como el Fondo Monetario que dice la Argentina va a crecer menos, algún banco internacional plantea lo mismo. Yo creo que en esta altura el gobierno tiene que empezar a mostrar resultados, porque le juega más en contra el generar una sobreexpectativa sobre, ejemplo, el segundo semestre, que después, cuando no se muestra en la realidad o cuando no se siente, termina generando un efecto más nocivo sobre la economía. Entonces, creo que a esta altura el gobierno debería ser muy cauto en las cosas que dice, muy cauto sobre salir a anunciar que ya empezó la recuperación, cuando quizás tiene 1 o 2 datos de la economía que le den bien, pero esto ya le pasó también. Le pasó, ¿se acuerdan cuando, si yo no me acuerdo mal, en agosto, cemento, ¿se acuerdan? Con cemento, agosto, septiembre, que dije, empezó la recuperación. A los 2 meses estaba el cemento caído de vuelta. Se supone que lo del cemento se va a mantener ahora en alza porque la obra pública va a ser bastante significativa en cuanto a evolución durante el primer semestre por lo menos. Lo que te quería preguntar es si vos ves que es viable la expectativa que Macri tuvo, sobre todo a fines del año pasado, principios de este año también lo ha dicho varias veces, sobre la contención del déficit fiscal. Bueno, el año pasado, 2016, terminó con un déficit más alto que el 2015. Tuvimos 4.6 de déficit. Pero ¿Ese el blanqueo? Perdóname. No, justamente eso iba a decir, Charlie. De blanqueo tuvo 1.3 de ingreso, con lo cual el déficit hubiera estado en 5.8, 5.9, con lo cual si no hubiéramos tenido el blanqueo. Y el blanqueo es una sola vez, es un efecto de se recauda cuando ingresaron los fondos, este año como termina en marzo algo también va a haber, pero después lo estructural está ahí, entonces creo que les va a costar... les va a costar el tema del déficit, sobre todo en un año electoral, donde todo gobierno en año electoral le impregna un poco de pragmatismo y da más fondos, pero acá de vuelta tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en la lógica de los años electorales, lo hago expansivo y después los años donde no hay elecciones hago un ajuste. Y creo que el gobierno tiene que mirar el 2017, pero tiene que mirar también con mucha atención el 2018. Porque si no vamos a entrar, yo cada vez voy prendiendo más luces amarillas sobre el 2018. Creo que el gobierno se puede ver tentado, no porque lo quiera, sino porque la realidad lo vaya llevando a tener un 2017 que lo vaya manejando y el 2018 caiga en un ajuste, ¿no? No es un año electoral. No es un año electoral. Por eso esas son las maldiciones de años impares expando la economía, que es años ciclos electorales, años pares se ajustan, ¿no? Es medio difícil pedirlo eso a Macri, porque los antecedentes no colaboran para nada. De hecho, eso ha ocurrido en la historia económica argentina de los últimos... no es algo 20, de este presidente, años. Pero es una lógica que en algún punto tenemos que cortar. Si vamos a estar pensando en la reelección, Claramente. Nunca se puede empezar a discutir realmente política de Estado. Y yo creo que tomo el ejemplo que estaban hablando ustedes de el tema de RT, imputabilidad, ahora migraciones, donde no se discuten en el Parlamento o se hacen en los DNU. Da la impresión que Macri, al igual que antes, aprovecha el receso parlamentario para ir para adelante. Pero son cosas, sobre todo en el caso de RT, donde ya hay media sanción de Senado, se podría llamar extraordinarias y en el mes de febrero estamos dictándola. Y creo que eso le da una mayor fortaleza a lo que son políticas de Estado. Sentémonos, discutámoslo. Nos vamos a poner de acuerdo, como nos hemos puesto de acuerdo en más de 100 leyes. Con Fernando hemos discutido mucho en el Parlamento sobre una cantidad de leyes muy importantes y las hemos sacado. Entonces creo que son imágenes que Argentina tiene que dar, de volver a recuperar las instituciones, volver a recuperar el diálogo y las políticas de Estado, que son las que en definitiva
terminan de alguna manera evitando que uno entre en este juego político de cuando hay elecciones hago parecer que las cosas están mejores y después se ajusta, ¿no? El punto, me parece, también es ver si este año habrá Congreso. Porque es cierto que la economía se expande en los años electorales, de la misma forma que normalmente los congresos tienden a achicarse en su actividad durante todo el año electoral. Es cierto, espero que no se dé. Yo sinceramente espero que podamos tener una agenda de trabajo. Desde ya va a haber más fricciones por la cuestión política, creo que es lógico, pero espero que podamos tener una agenda activa como hemos tenido el año pasado, porque es, de vuelta, son esas señales que dan certeza, dan la posibilidad de realmente de una vez por todas estar discutiendo políticas de Estado, ¿no? Marco, ¿el gobierno ha tomado mucho dinero este comienzo de año? Ha tomado, creo que trató de cubrirse un poco del efecto Trump, mismo lo han dicho así algunos funcionarios, de por lo menos tratar de cubrir el primer semestre de necesidad de financiamiento por las dudas que pasara algo con Estados Unidos, ¿no? Desde ya esto que ha tomado seguramente no va a ser solo lo que haga durante el año, seguramente tendrá nuevas colocaciones. El costo por el cual se está endeudando Argentina es muy elevado todavía, ¿no? ¿Hay que esperar un efecto tan verdadero en la Argentina? Yo creo que el efecto Trump puede ser más financiero. La verdad que no lo veo más desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de inversiones, porque no es que Argentina tenía muchas inversiones que se están frenando, o tiene un comercio con Estados Unidos que muy elevado, salvo algún caso puntual como el de los limones, que está justo en proceso de apertura, pero creo que el efecto más importante puede ser una cuestión financiera, donde Argentina cada vez va más a un modelo de depender del financiamiento externo, con lo cual si se complica Estados Unidos o empieza a tomar medidas de mayor cierre, pueden complicar el acceso al financiamiento. Marco, el gobierno parece decidido a impulsar ahora el consumo. De hecho, el ministro de Producción el otro día dijo que el consumo significa el 85% del PBI, 20% consumo estatal, 65% consumo de todos los integrantes de la sociedad. En función de eso apuestan a cuestiones como un pago al contado, guarda con la financiación. ¿Crees que eso puede reactivar el consumo? ¿Puede bajar los precios como algún sector del gobierno dijo? A ver, es muy difícil que los precios bajen. Siempre los precios son inflexibles a la baja, ¿no? Cuesta, salvo que el gobierno tenga una política muy agresiva desde el buen sentido, ¿no? En términos de controlar, sentarse a negociar, que no lo veo en la actitud, por lo menos hasta ahora, del gobierno. Lo que te puede pasar es que los precios, esto desde ya, ojalá que no pase, pero hay que monitorearlo, que los precios se mantengan como están ahora y quizás los que tengan con cuotas se le cargue un poco más por el efecto, pero de ahí a pensar que vas a tener una baja, eso es difícil, y además también tenemos que ver sobre qué productos estamos hablando. Una cosa es un televisor y otra cosa es la canasta de alimentos y bebidas, que es lo básico para vivir. Y eso tienen precios al contado, eso no creo que tenga un efecto. Y si realmente al gobierno le interesa reactivar el consumo, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, se contradice un poco con el tema de las pautas de salariales, sabiendo que la inflación va a ser más alta. Se contradice con el hecho de que hayan sacado una de las primeras medidas que tomó el nuevo ministro, haber sacado la devolución del IVA, que creo que eso fue un error también importante. Se contradice con el hecho de todavía no se terminó de reglamentar la modificación de ganancia que se implementó. Se contradice con el hecho de que la ley PYME todavía no está totalmente reglamentado. Hay algunas reglamentaciones que la hacen tan complicada que después en la práctica no se hace muy difícil aplicarlo. Entonces, más allá del discurso, después hay que refrendarlo
en los hechos con medidas concretas. Un minuto, adelante. Ahora, acrecentar el consumo también es un riesgo respecto de la macroeconomía. O sea, vos acrecentás el consumo, das una sensación y un bienestar concreto, más que una sensación, un bienestar concreto, pero al mismo tiempo aumentás el problema del déficit fiscal y la idea de que la Argentina, sin ayuda externa, venga donde sea, no se resuelve. A ver, siempre cuando uno habla del consumo es importante porque a veces uno se olvida de dónde venimos también, ¿no? De el gobierno anterior donde solo hablaba del consumo y no le importaba la otra variable que es fundamental en la economía, que es la inversión. Una cosa sin la otra no funcionan. Lo que uno tiene que hacer es prestar atención al consumo, al mercado interno, que es lo que pone en movimiento a las pymes, que son las que generan el puesto de trabajo en Argentina, en la medida que también promueve las inversiones. Y sobre el déficit fiscal es cuestión donde uno le pone las prioridades. Yo le pongo las prioridades a las mineras o le pongo las prioridades al consumo. Digo, es cuestión de cómo se reparte la lógica de prioridades también, ¿no? Y creo que ahí es donde el gobierno empezó gastándose muchos márgenes de maniobra, tenía muy poquitos márgenes de maniobra, creo que el gobierno se gastó muchos de ellos al principio en medidas que iban a sectores muy concentrados, después a mitad del año con algunas medidas muy acertadas como la de la ampliación de la asignación universal por hijos a monotributistas, que fue muy buena, empezaron a recuperar un poco, pero ya le estaban corriendo el problema de atrás. Entonces creo que esa lógica, el gobierno empieza a entender el discurso de la importancia del consumo, pero creo que todavía no le salen las medidas concretas. Marco Labaña, muchísimas gracias. Muchas felicidades para este 2017. Gracias, igualmente para ustedes. Ya se está acomodando Fernando Sánchez.